Yo creí que el amor de una abuela era el único que no juzgaba. Hasta que su testamento se convirtió en mi sentencia de muerte social. Mi familia me miró como si yo fuera el virus que infectaba la sangre de los nuestros, negándome cada centavo porque mi amor por un hombre era pecado mortal. Y en ese instante, con el corazón hecho trizas en la sala de un notario de Murcia, juré que mi silencio se acabaría, 145 cartas para desenterrar la verdad que ellos enterraron conmigo. Me llamo Cristian. Tengo 32 años. Y vivo en un piso viejo del barrio del Carmen, en Murcia, donde el olor a jazmín se mezcla con el humo de los cigarrillos que fumo a escondidas en el balcón. No soy el tipo de hombre que sale en las telenovelas, no tengo ojos de gitano ni voz de torero. Soy flaco, con el pelo negro revuelto que nunca se peina bien, y una barba de 3 días que raspa cuando beso a Héctor. Héctor. Mi amor. Mi refugio en esta ciudad de murallas invisibles. Él es profesor de historia en el instituto, con esa risa que suena como el eco de las campanas de la catedral. Y manos que huelen a libros viejos y a tierra húmeda de la huerta. Todo empezó con mi abuela, Carmen. Ella no era como el resto de la familia, no rezaba el rosario cada noche ni maldecía a los maricones en la sobremesa. Carmen era la que me llevaba de niño a la Rambla, a comprar churros en el puesto de la esquina. Y me contaba historias de la posguerra, de cómo sobrevivió a la hambre escondiendo pan en los pliegues de su falda. La vida, Cristianito, es como el Segura, a veces se desborda y te arrastra, pero siempre encuentra su cauce. Me decía, mientras me alisaba el pelo con dedos arrugados como higos secos. Ella sabía quién era yo, aunque nunca lo dijera en voz alta. Lo veía en sus ojos, en cómo me abrazaba más fuerte cuando mi madre hablaba de casarme bien con alguna vecina soltera. Mi familia es de esas que aún creen que el honor se mide en misas dominicales y en no dar que hablar. Mi padre, un jornalero jubilado que pasó la vida entre limoneros, siempre me miró con esa decepción callada, como si yo fuera el hijo que no salió a él. Eres blando, Cristian, como esos intelectuales de Madrid. Me espetaba cuando yo prefería leer a Galdós en lugar de ir a la caza con los tíos. Mi madre, con su delantal eterno y su crucifijo al cuello, era la que más dolía, ella que me crió con besos y paellas caseras. Pero que ahora, al enterarse de Héctor por un chisme de la prima, me dijo, Dios te perdone, hijo, pero no puedes mancillar el nombre de los tuyos. Y mis hermanos. 2 gorilas con hipotecas y mujeres que paren hijos como conejos. Se ríen a mis espaldas. Pero en las reuniones familiares me sirven el vino como si nada, fingiendo que mi pecado es solo un mal hábito, como fumar demasiado. Héctor y yo nos conocimos en una manifestación por los derechos LGTB en la Plaza de las Flores. Hace 5 años. Él llevaba una pancarta que decía el amor no discrimina. Y yo, que había ido solo por curiosidad, terminé besándolo detrás de un puesto de flores, con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Desde entonces, hemos construido algo frágil pero nuestro, cenas a la luz de velas en su piso de la Concepción. Paseos por el jardín de Florida Blanca donde nos tomamos de la mano solo cuando el sol se pone y las sombras nos cubren. Pero siempre con el peso de Murcia sobre nosotros, la ciudad que te acoge con su calor sofocante. Pero te juzga con miradas que queman más que el julio. La herencia de Carmen llegó como un rayo en cielo despejado. Ella murió en primavera, de un infarto mientras regaba sus geranios en el patio de la casa familiar en el Palmar. Yo estaba en el hospital cuando el sacerdote le dio la extremaunción. Y le susurré al oído, abuela.
Te quiero tal como soy. 2 semanas después. El notario nos citó en su despacho de la trapería. Un antro polvoriento con cruces en las paredes y olor a tinta vieja. Ahí. Con mi familia sentada en sillas de madera que crujían como huesos viejos. El hombre de gafas gruesas leyó el testamento, la casa en el Palmar. El huerto de naranjos y una suma que alcanzaba los 200.000 euros. Todo para mí. Por ser el nieto que siempre cuidó de mí sin pedir nada. Decía el papel con la letra temblorosa de Carmen. El silencio que siguió fue peor que un grito. Mi padre se levantó como un toro herido. Rojo hasta las orejas, ¿qué coño es esto? ¿Por qué él? Ese maricón que ni hijos tiene. Mi madre sollozaba, tapándose la cara con el pañuelo, murmurando pobre Carmen. El Alzheimer la volvió loca. Mis hermanos negaban con la cabeza. Uno de ellos mascullando algo sobre injusticia familiar. El notario intentaba calmarlos, explicando que era la voluntad expresa de la difunta. Pero ellos ya habían decidido, impugnarían el testamento. No puede ser. No con lo que él es. Dijo mi tío, el cura de la parroquia de San Andrés. Como si mi orientación sexual invalidara mi sangre. Salí de allí con las piernas temblando. El sol de Murcia pegándome en la nuca como una bofetada. Héctor me esperaba en el coche, aparcado en la sombra de un platanero. Cuéntame, dijo. Y yo solo pude llorar, con la cabeza en su regazo, mientras el tráfico de la Gran Vía rugía indiferente. Esa noche, en nuestra cama, le confesé por primera vez el vacío que llevaba dentro. No es el dinero. Héctor, es que me ven como un error. Como si amar a un hombre me quitara el derecho a ser su hijo. Su hermano. Él me abrazó, sus dedos trazando mapas invisibles en mi espalda. Y murmuró, entonces. Déjalos. Eres más que su vergüenza. Pero yo no podía. No aún. Porque en Murcia, dejar la familia es como cortarte una extremidad, duele. Y sangras solo. Los días siguientes fueron un infierno lento. De esos que te comen por dentro sin que nadie note las heridas. Mi madre empezó a llamarme cada tarde. Con esa voz de mártir que tanto odio, hijo. Ven a comer. No seas así. Tu abuela no querría esto. Pero cuando iba, la mesa estaba cargada de reproches disfrazados de cariño. Cristian, ¿por qué no buscas una novia? Hay una chica en la oficina de correos. Decía mi hermana política, mientras servía el gazpacho. Y yo sonreía, tragándome las palabras. Porque discutir solo empeoraba las cosas. Mi padre ni me miraba, se encerraba en el taller, martillando hierro como si quisiera forjar mi culpa en forma de clavos. Héctor intentaba mantenerme a flote. Vamos al malecón. A ver el río. Proponía. Y allí, sentados en un banco con vistas al Segura, hablábamos de futuro, un piso propio en la Algamez. Quizás adoptar un perro mestizo como los que deambulan por los huertos. Pero incluso en esos momentos, el fantasma de la herencia nos perseguía. Si ganamos el juicio, nos vamos de aquí. Le dije una vez. ¿Y el río? Amargo, Cristian. No se trata de plata. Se trata de que te quieran por quien eres. Tenía razón. Pero el orgullo duele menos cuando tienes un colchón financiero. La impugnación empezó en serio un mes después.
Mi tío el cura reunió a la familia en la casa del Palmar. Y allí, entre fotos amarillentas de bodas y bautizos, me sentaron en el banquillo invisible. Carmen estaba senil. Todos lo sabemos, dijo mi padre, golpeando la mesa con el puño. ¿Y tú? Tú la influiste. Con tus ideas modernas de la capital. Yo negué. La voz ronca, nunca le hablé de eso. Ella me quería así. Pero las palabras rebotaban en las paredes encaladas como pelotas de goma. Mi madre, con los ojos hinchados, se acercó y me tomó la mano. Renuncia. Hijo. Por la paz. Dios premia a los humildes. Humilde. La palabra me quemó como vinagre en una llaga. Humilde era callar mi amor. Fingir que Héctor era solo un amigo. Esa noche, solo en mi piso, abrí el armario donde guardaba las cartas de Carmen. Eran docenas. Escritas en sus últimos años. Llenas de consejos y recuerdos. No dejes que te apaguen. Cristianito. El fuego dentro de ti es lo que te hace vivo. Lloré hasta que el pecho me dolió. Y entonces, en un arrebato, saqué papel y pluma. Escribí la primera carta. Dirigida a mi madre, querida mamá. ¿Recuerdas cuando me enseñaste a rezar? Hoy rezo porque veas que mi amor no es pecado, sino el mismo que tú sientes por papá. No la envié. Aún no. Pero era el comienzo de algo que me salvaría. O me destruiría. Las semanas se convirtieron en un goteo de humillaciones. En el trabajo, soy contable en una cooperativa de frutas en la Vega Baja. Los rumores llegaron como el viento de levante. El maricón de la familia se queda con todo. Mis compañeros. Hombres curtidos por el sol y el azufre de los fumigadores. Me daban palmadas en la espalda que dolían como puñetazos. Ánimo. Cristian. Que la vida es corta. Decían. Pero sus ojos decían pecador. Héctor. En su instituto, oía ecos, padres de alumnos que retiraban a sus hijos de sus clases. Temiendo el contagio. No aguanto más esta ciudad de hipócritas. Me confesó una noche. Mientras cenábamos ensalada de tomate y atún en lata. El lujo de los pobres enamorados. Yo me hundía en el silencio. Como un náufrago que traga agua salada. Fingía normalidad, iba a misa los domingos. Solo para sentarme en el fondo de la catedral y ver a mi familia en los bancos delanteros. Orando por mi conversión. Mi hermano mayor. Javier. Me llamó un día al trabajo, firma el papel. Cristian. No nos hagas esto. Piensa en mamá. Que no duerme. Y yo. Con la voz quebrada. Respondí, Javier. Tú firmarías tu alma por unos naranjos. Colgó sin despedirse. Pero el dolo se acumulaba como polvo en los pulmones. Cada mirada esquiva en el mercado de Verónicas. Cada susurro en la cola del pan en la Plaza de las Flores. Me recordaba que en Murcia. Ser gay no es solo ser diferente, es ser el chivo expiatorio de todas las frustraciones ajenas. Héctor y yo reducíamos nuestras salidas, hacíamos el amor con las cortinas echadas. Susurros en lugar de gemidos. Por miedo a que el vecino devoto nos oyera. Te mereces más. Me decía él. Besándome la sien. Y yo. Con el corazón en un puño. Respondía, tú eres mi más.
Fue en una de esas noches de asfixia cuando escribí la segunda carta. Esta vez a mi padre, papá. Tú que luchaste contra la sequía en los campos. ¿Por qué no luchas contra el odio en tu casa? Yo soy tu hijo. No tu vergüenza. La guardé en una caja de zapatos bajo la cama. Junto con la primera. No sabía entonces que llegarían a 145. Pero algo en mí se había despertado, un fuego lento. Como el de las brasas en una barbacoa murciana. Que quema sin llama pero deja cenizas imposibles de ignorar. El juicio se acercaba como una tormenta de agosto. Y con él. La presión familiar se volvió un yugo de hierro. Mi madre empezó a visitarme sin avisar. Trayendo platos de migas o de olla gitana. Como si la comida pudiera curar el abismo entre nosotros. Come. Hijo. Estás delgado como un Cristo. Decía. Sentándose en mi sofá raído. Y yo comía. Masticando no solo el pan. Sino el veneno de sus palabras, renuncia. Por favor. Tu abuela no se enteraba de nada al final. ¿Y Héctor? Ese chico. ¿No puede ser solo un amigo? Cada vez que nombraba a Héctor. Sentía un nudo en la garganta. Como si ella invocara un demonio que yo amaba. Héctor. Por su parte. Se volvía más distante. No era culpa suya, el estrés lo carcomía. Hoy un padre me amenazó en la puerta del Insti. Me contó una tarde. Mientras preparábamos café en la cocina diminuta. Dijo que si sigo, corrompiendo, a los chavales. Me denunciaría. Lo abracé. Inhalando su olor a loción barata y a tiza de pizarra. Pero él se apartó suavemente, Cristian. Esto nos está matando. ¿Vale la pena pelear por una herencia que nos cuesta la paz? Sus palabras fueron un cuchillo, ¿y si tenía razón? ¿Y si mi lucha por lo que Carmen me dejó era solo egoísmo? ¿Un capricho que destruía lo nuestro? Escribí más cartas en esas noches de insomnio. A mis hermanos, vosotros. Que jugabais conmigo de niños en el río. ¿Dónde está ese cariño ahora? ¿Lo ahogasteis en cerveza y machismo? A mi tío el cura, padre. ¿Jesús rechazaría a un hijo por amar? Enséñame el versículo que diga que el amor entre hombres no es divino. La caja bajo la cama se llenaba. Un ejército de palabras en blanco y negro. Listas para la batalla. Pero aún no las enviaba, eran mi terapia secreta. Mi forma de gritar sin voz. De desahogar el pus de años de silencio. La gota que colmó el vaso llegó una semana antes del juicio. Mi familia organizó una reunión de reconciliación en la casa del Palmar. Bajo pretexto de limpiar los enseres de Carmen. Fui. Contra mi instinto. Porque mi madre me suplicó por teléfono, ven. Por los viejos tiempos. Al llegar. El patio estaba lleno, tíos. Primos. Hasta la vecina chismosa de la calle de al lado. Me sentaron en la mesa larga. Bajo la pérgola de vid. ¿Y mi padre? ¿Con una copa de vino en la mano? Soltó la bomba, hemos hablado con el abogado. Si renuncias. Te damos una parte. Pero nada de escándalos. Y aléjate de ese. De Héctor. Busca ayuda. Hijo. Hay terapias. El mundo se detuvo. Miré alrededor, caras conocidas. Todas con esa piedad falsa. Como lobos disfrazados de corderos. Mi madre asintió. Lágrimas en los ojos, es por tu bien. Cristian.
Me levanté. La silla raspando el suelo de baldosa como uñas en una pizarra. ¿Por mi bien? Repetí. La voz un hilo. Vosotros. Que me visteis nacer. Que me bautizasteis. Que me disteis la comunión. ¿Esto es amor? Negarme lo que mi abuela quiso porque amo a un hombre. Mi tío el cura intervino, el amor verdadero es casto. Cristian. El tuyo es confusión. Salí dando un portazo. El sol del mediodía cegándome. El corazón latiendo como un preso escapando. Conduje hasta el puente viejo. Aparcé y me senté en el pretil. Mirando el Segura correr perezoso bajo los arcos de piedra. Lloré como no lo había hecho desde niño. Sollozos que me sacudían el cuerpo entero. Héctor me encontró allí horas después. Alertado por un mensaje mío, ven. No puedo más. Se sentó a mi lado. Sin tocarme. Solo presente. Dime qué quieres hacer. Murmuró. ¿Y yo? Con la voz rota. Respondí, quiero que sepan. Todo. Esa noche. En casa. Abrí la caja y empecé a sellar las cartas. No todas. Aún no. Pero las primeras, a mi madre. A mi padre. A mis hermanos. Mañana las echaría al buzón de correos. Con remitente claro, Cristian. El hijo que os avergüenza. El correo las llevó como un mensajero de la muerte. 2 días después. Las llamadas empezaron, mi madre histérica. ¿Qué has hecho? Hijo. Estas mentiras. Mi padre furioso. Vuelve a casa y habla como hombres. Mis hermanos con amenazas veladas. No nos obligues a ir a los tribunales de verdad. Pero yo no respondí. Me encerré en el piso. Con Héctor a mi lado. Y seguí escribiendo. Cartas a primos lejanos. A vecinos que chismorreaban. Incluso a compañeros de trabajo, relatos crudos de mi vida. De cómo el armario me había asfixiado desde los 16. Cuando besé a un chico en la fiesta de San Fermín y juré guardar el secreto para siempre. No soy una aberración. Escribía. Soy el que os ha perdonado 1000 veces. El que ha callado por amor a vosotros. Murcia. Esa ciudad de contrastes, huertos verdes y barrios grises. Se convirtió en mi escenario involuntario. Las cartas circularon como el viento siroco, alguien las compartía en WhatsApp. Otros las leían en voz alta en las tabernas de la Verónica. Un primo me escribió de vuelta, perdóname. Cristian. No sabía que dolía tanto. Una tía. Devota hasta la médula. Me llamó, tu abuela estaría orgullosa. Pero no todos, mi tío el cura me denunció ante el obispo. Hablando del escándalo público. Mi padre dejó un mensaje en el contestador, has matado a tu madre con esto. No vuelvas. Héctor y yo nos refugiamos en rutinas pequeñas, cocinar arroz con conejo en la cocina. Escuchar flamenco en vinilo hasta la madrugada. Follar con la ventana abierta al río. Desafiando al mundo. Eres valiente. Joder. Me decía él. Y yo reía. Amargo, valiente o idiota. Pero por primera vez. Soy yo. El juicio se pospuso, la familia. Dividida. Pidió mediación. Y yo. Con la caja de cartas a medio llenar. Empecé a sentir algo nuevo, no paz. Aún no.
Pero un vacío limpio. Como después de una tormenta que barre la suciedad. Llegó el día del turning point. Ese que me rompió en 1000 pedazos para reconstruirme. Era un viernes de octubre. Con el aire cargado de humedad del Segura y el cielo plomizo sobre los tejados de teja árabe. Mi madre apareció en la puerta del piso sin llamar. El rostro demacrado. El pelo gris escapando del moño. «Déjame entrar», suplicó. Y yo, contra todo instinto, lo hice. Se sentó en el sofá, las manos temblando sobre el regazo. Y sacó una de mis cartas, la primera. Arrugada como su piel. ¿Esto? ¿Esto que has escrito? Sobre cómo te sentías solo en tu cuarto de niño. Rezando para cambiar. ¿Es verdad? Asentí. La garganta seca. Héctor estaba en el dormitorio. Dándome espacio. Pero su presencia era un ancla. Todo es verdad. Mamá. Cada palabra. Ella lloró entonces. No con sollozos dramáticos, sino con un llanto silencioso. Como el de quien ha perdido algo irrecuperable. Tu padre. Él dice que es por la familia. Por el que dirán en el palmar. Pero yo. Yo te he fallado. Desde que eras pequeño. Vi cómo te mirabas en el espejo. Con esa tristeza que no explicabas. Y callé. Sus palabras me golpearon como un mazazo, no ira. No acusación. Sino confesión. La abracé por primera vez en años. Su cuerpo frágil contra el mío. Y sentí el dolor compartido. Ese lazo roto que sangraba en ambos. Pero el golpe final vino esa misma noche. Mi padre irrumpió en el piso. Ebrio de vino y rabia. Con mi hermano Javier a rastras. Maldito seas. Cristian. Has envenenado a tu madre con tus porquerías. Empujó la puerta. Y Héctor se interpuso. Alto y firme, señor. Cálmese. Esto no se resuelve así. Mi padre lo miró como a un insecto, tú. El causante de todo. Fuera de mi casa. Y entonces, en un arrebato que aún me avergüenza, grité, es mi casa. Y Héctor es mi vida. ¿Entiendes? Me habéis negado la herencia porque me negáis a mí. Mi padre levantó la mano. Pero Javier lo detuvo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roto solo por la respiración jadeante de todos. Salieron sin más palabras. Dejando un vacío que me dejó postrado en el suelo. Temblando. Héctor me levantó. Me llevó a la cama. Y allí. Acurrucados bajo las sábanas. El dolor se volvió entumecimiento. Se acabó. Murmuré. He tocado fondo. No dormí, velé la noche mirando el techo agrietado. Sintiendo el peso de 145 cartas aún por escribir. Pero sabiendo que una ya había cambiado todo, la que mi madre llevaba en el bolsillo. La que abrió la primera grieta en la muralla familiar. El clímax no fue un estallido de fuegos artificiales. Como en las películas americanas que Héctor tanto odia. Fue algo más murciano, crudo. Inevitable. Como el calor que sube de la tierra en pleno estío. Llegó 3 días después. En la mediación judicial. En una sala aséptica del Palacio de Justicia de Murcia. Con vistas a la Alameda y el bullicio de la gente ajena a nuestro drama. Estábamos todos, mi familia en un lado de la mesa larga.
Yo y Héctor en el otro. Con el mediador un hombre calvo y neutral en el centro. Hojeando papeles como si fueran recetas de cocina. Mi padre empezó. Con esa voz de jornalero que no admite réplicas, renuncia. Christian. La casa es de la familia. No de alguien que vive en pecado. El mediador carraspeó. Pero yo lo corté. Sorprendiéndome a mí mismo con la claridad de mi voz, no. Padre. No renunciaré. No a la herencia de mi abuela. Y no a quién soy. Silencio. Mi madre. Sentada a su lado. Bajó la mirada. Pero mis hermanos se removieron. Incómodos. Héctor me apretó la mano bajo la mesa. Un gesto secreto que me dio fuerzas. Entonces, saqué la caja. No todo eso vendría después. Pero una selección, 20 cartas. Atadas con un lazo rojo como los de las fallas. Leedlas. Dije. Deslizándolas sobre la mesa de roble. No son acusaciones. Son mi verdad. La que he callado por abeitaros. Por no romper lo que creíais perfecto. Mi tío el cura. Que había insistido en venir como consejero moral. Las tomó con dedos enguantados de prejuicio. ¿Qué es esto? Una novela. Pero mi madre ya había abierto una. La suya. Y sus labios se movieron mudos. Leyendo en silencio. El mediador intentó reconducir, señores. Esto es un proceso legal. Pero nadie escuchaba. Mi padre tomó una carta dirigida a él. Y vi como su rostro, surcado de arrugas como surcos en la tierra seca, palidecía. Papá. Tú me enseñaste a labrar la tierra con las manos callosas. Pero has dejado que el odio labre mi corazón. Leyó en voz alta. La voz quebrándose. Dejó caer el papel. Y por primera vez. Vi lágrimas en sus ojos. No de rabia. Sino de algo más profundo, reconocimiento. Yo. ¿No quería esto? Murmuró. Pensé que te protegía. Manteniendo las apariencias. Héctor habló entonces. Su voz calmada como el segura en calma, señor. El amor no mancha. Lo mancha el silencio. Mis hermanos. Mudos hasta entonces. Uno de ellos, el pequeño. Miguel tomó una carta y la leyó de pie, hermano. Jugábamos a indios y vaqueros. Y yo siempre era el valiente. ¿Por qué ahora me ves como el cobarde? Dios. Christian. Lo siento. El clímax no fue un grito ni un puñetazo, fue esa mesa llena de papeles arrugados. De voces entrecortadas. De miradas que por fin se cruzaban sin escudos. Salimos de allí sin resolución legal, el juez daría su veredicto en semanas. Pero con algo roto para siempre, el velo del fingimiento. Mi padre me abrazó en el pasillo. Torpe como un toro domesticado, hijo. Perdóname. No fue eufórico, fue real. Con olor a sudor y arrepentimiento. Mi madre besó mi mejilla. Susurrando, te quiero. Tal como eres. Y Héctor. A mi lado. Sonrió por primera vez en meses. Su mano en mi cintura visible para todos. Las 145 cartas restantes las envié en oleadas, a la familia extendida. A antiguos amigos que se habían alejado. Incluso a anónimos en foros de Murcia sobre derechos LGTB. Algunas volvieron con insultos garabateados, otras.
con invitaciones a café en la Plaza de las Flores. Mi tío el cura no respondió. Pero oí que dio un sermón sobre el amor que redime en su parroquia. Citando, sin nombrarme, fragmentos de mis palabras. La herencia. Al final. Se repartió la casa para mí. Con una parte para mis hermanos. Y el huerto compartido. No fue victoria total, fue compromiso. Como la vida misma. Héctor y yo nos mudamos a la casa del Palmar. Donde los naranjos florecen en marzo y el patio aún huele a geranios de Carmen. Reformamos la cocina. Pusimos una máquina de escribir en el salón, la misma donde escribí las cartas. Y adoptamos un gato callejero que ronronea en el alféizar. Mi familia viene a comer los domingos, mi padre planta tomates con Héctor. Hablando de historia y de limoneros, mi madre trae dulces y pregunta por nuestros planes. Sin el peso del pasado. No es perfectos, hay silencios. Miradas esquivas. Pero es nuestro. A veces. Al amanecer. Salgo al huerto y recojo una naranja madura. Su piel rugosa bajo mis dedos. La pelo con las uñas. Y el jugo ácido me recuerda que la vida es esto, dulce y amarga. Pero siempre con pulpa. ¿Valió la pena las 145 cartas? Sí. Porque me devolvieron no solo una herencia, sino mi voz. Y en Murcia. Donde el sol quema pero también ilumina. Aprendí que el amor verdadero no se niega, se escribe. Se envía. Y espera respuesta. Yo creí que el amor de una abuela era el único que no juzgaba. Hasta que su testamento se convirtió en mi sentencia de muerte social. Mi familia me miró como si yo fuera el virus que infectaba la sangre de los nuestros. Negándome cada centavo porque mi amor por un hombre era pecado mortal. Y en ese instante, con el corazón hecho trizas en la sala de un notario de Murcia, juré que mi silencio se acabaría, 145 cartas para desenterrar la verdad que ellos enterraron conmigo. Me llamo Cristian. Tengo 32 años. Y vivo en un piso viejo del barrio del Carmen. En Murcia. Donde el olor a jazmín se mezcla con el humo de los cigarrillos que fumo a escondidas en el balcón. No soy el tipo de hombre que sale en las telenovelas, no tengo ojos de gitano ni voz de torero. Soy flaco. Con el pelo negro revuelto que nunca se peina bien. Y una barba de 3 días que raspa cuando beso a Héctor. Héctor. Mi amor. Mi refugio en esta ciudad de murallas invisibles. Él es profesor de historia en el instituto. Con esa risa que suena como el eco de las campanas de la catedral. Y manos que huelen a libros viejos y a tierra húmeda de la huerta. Todo empezó con mi abuela. Carmen. Ella no era como el resto de la familia, no rezaba el rosario cada noche ni maldecía a los maricones en la sobremesa. Carmen era la que me llevaba de niño a la Rambla. A comprar churros en el puesto de la esquina. Y me contaba historias de la posguerra. De cómo sobrevivió a la hambre escondiendo pan en los pliegues de su falda. La vida. Cristianito. Es como el Segura, a veces se desborda y te arrastra. Pero siempre encuentra su cauce. Me decía. Mientras me alisaba el pelo con dedos arrugados como higos secos. Ella sabía quién era yo. Aunque nunca lo dijera en voz alta. Lo veía en sus ojos. En cómo me abrazaba más fuerte cuando mi madre hablaba de casarme bien con alguna vecina soltera. Mi familia es de esas que aún creen que el honor se mide en misas dominicales y en no dar que hablar. Mi padre. Un jornalero jubilado que pasó la vida entre limoneros. Siempre me miró con esa decepción callada. Como si yo fuera el hijo que no salió a él. Eres blando. Cristian.
Como esos intelectuales de Madrid. Me espetaba cuando yo prefería leer a Galdós en lugar de ir a la caza con los tíos. Mi madre. Con su delantal eterno y su crucifijo al cuello. Era la que más dolía, ella que me crió con besos y paellas caseras. Pero que ahora. Al enterarse de Héctor por un chisme de la prima. Me dijo, Dios te perdone. Hijo. Pero no puedes mancillar el nombre de los tuyos. Y mis hermanos. Dos gorilas con hipotecas y mujeres que paren hijos como conejos. Se ríen a mis espaldas. Pero en las reuniones familiares me sirven el vino como si nada. Fingiendo que mi pecado es solo un mal hábito. Como fumar demasiado. Héctor y yo nos conocimos en una manifestación por los derechos LGTB en la Plaza de las Flores. Hace 5 años. Él llevaba una pancarta que decía el amor no discrimina. Y yo. Que había ido solo por curiosidad. Terminé besándolo detrás de un puesto de flores. Con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Desde entonces. Hemos construido algo frágil pero nuestro, cenas a la luz de velas en su piso de la Concepción. Paseos por el jardín de Florida Blanca donde nos tomamos de la mano solo cuando el sol se pone y las sombras nos cubren. Pero siempre con el peso de Murcia sobre nosotros, la ciudad que te acoge con su calor sofocante. Pero te juzga con miradas que queman más que el julio. La herencia de Carmen llegó como un rayo en cielo despejado. Ella murió en primavera. De un infarto mientras regaba sus geranios en el patio de la casa familiar en el Palmar. Yo estaba en el hospital cuando el sacerdote le dio la extremaunción. Y le susurré al oído, abuela. Te quiero tal como soy. 2 semanas después. El notario nos citó en su despacho de la trapería. Un antro polvoriento con cruces en las paredes y olor a tinta vieja. Ahí. Con mi familia sentada en sillas de madera que crujían como huesos viejos. El hombre de gafas gruesas leyó el testamento, la casa en el Palmar. El huerto de naranjos y una suma que alcanzaba los 200.000 euros. Todo para mí. Por ser el nieto que siempre cuidó de mí sin pedir nada. Decía el papel con la letra temblorosa de Carmen. El silencio que siguió fue peor que un grito. Mi padre se levantó como un toro herido. Rojo hasta las orejas, ¿qué coño es esto? ¿Por qué él? Ese maricón que ni hijos tiene. Mi madre sollozaba. Tapándose la cara con el pañuelo. Murmurando pobre Carmen. El Alzheimer la volvió loca. Mis hermanos negaban con la cabeza. Uno de ellos mascullando algo sobre injusticia familiar. El notario intentaba calmarlos. Explicando que era la voluntad expresa de la difunta. Pero ellos ya habían decidido, impugnarían el testamento. No puede ser. No con lo que él es. Dijo mi tío. El cura de la parroquia de San Andrés. Como si mi orientación sexual invalidara mi sangre. Salí de allí con las piernas temblando. El sol de Murcia pegándome en la nuca como una bofetada. Héctor me esperaba en el coche. Aparcado en la sombra de un platanero. Cuéntame. Dijo. Y yo solo pude llorar. Con la cabeza en su regazo. Mientras el tráfico de la Gran Vía rugía indiferente. Esa noche. En nuestra cama. Le confesé por primera vez el vacío que llevaba dentro, no es el dinero. Héctor. Es que me ven como un error. Como si amar a un hombre me quitara el derecho a ser su hijo. Su hermano. Él me abrazó. Sus dedos trazando mapas invisibles en mi espalda. Y murmuró, entonces. Déjalos. Eres más que su vergüenza. Pero yo no podía. No aún. Porque en Murcia.
Dejar la familia es como cortarte una extremidad, duele. Y sangras solo. Los días siguientes fueron un infierno lento. De esos que te comen por dentro sin que nadie note las heridas. Mi madre empezó a llamarme cada tarde. Con esa voz de mártir que tanto odio, hijo. Ven a comer. No seas así. Tu abuela no querría esto. Pero cuando iba, la mesa estaba cargada de reproches disfrazados de cariño. Christian. ¿Por qué no buscas una novia? Hay una chica en la oficina de correos. Decía mi hermana política. Mientras servía el gazpacho. Y yo sonreía, tragándome las palabras. Porque discutir solo empeoraba las cosas. Mi padre ni me miraba, se encerraba en el taller, martillando hierro como si quisiera forjar mi culpa en forma de clavos. Héctor intentaba mantenerme a flote. Vamos al malecón. A ver el río. Proponía. Y allí, sentados en un banco con vistas al Segura, hablábamos de futuro, un piso propio en la Algamez. Quizás adoptar un perro mestizo como los que deambulan por los huertos. Pero incluso en esos momentos, el fantasma de la herencia nos perseguía. Si ganamos el juicio, nos vamos de aquí. Le dije una vez. ¿Y el río? Amargo, Christian. No se trata de plata. Se trata de que te quieran por quien eres. Tenía razón. Pero el orgullo duele menos cuando tienes un colchón financiero. La impugnación empezó en serio un mes después. Mi tío el cura reunió a la familia en la casa del Palmar. Y allí, entre fotos amarillentas de bodas y bautizos, me sentaron en el banquillo invisible. Carmen estaba senil. Todos lo sabemos, dijo mi padre, golpeando la mesa con el puño. ¿Y tú? Tú la influiste. Con tus ideas modernas de la capital. Yo negué. La voz ronca, nunca le hablé de eso. Ella me quería así. Pero las palabras rebotaban en las paredes encaladas como pelotas de goma. Mi madre, con los ojos hinchados, se acercó y me tomó la mano. Renuncia. Hijo. Por la paz. Dios premia a los humildes. Humilde. La palabra me quemó como vinagre en una llaga. Humilde era callar mi amor. Fingir que Héctor era solo un amigo. Esa noche, solo en mi piso, abrí el armario donde guardaba las cartas de Carmen. Eran docenas. Escritas en sus últimos años. Llenas de consejos y recuerdos, no dejes que te apaguen. Cristianito. El fuego dentro de ti es lo que te hace vivo. Lloré hasta que el pecho me dolió. Y entonces, en un arrebato, saqué papel y pluma. Escribí la primera carta. Dirigida a mi madre, querida mamá. ¿Recuerdas cuando me enseñaste a rezar? Hoy rezo porque veas que mi amor no es pecado, sino el mismo que tú sientes por papá. No la envié. Aún no. Pero era el comienzo de algo que me salvaría. O me destruiría. Las semanas se convirtieron en un goteo de humillaciones. En el trabajo, soy contable en una cooperativa de frutas en la Vega Baja. Los rumores llegaron como el viento de levante, el maricón de la familia se queda con todo. Mis compañeros. Hombres curtidos por el sol y el azufre de los fumigadores. Me daban palmadas en la espalda que dolían como puñetazos. Ánimo. Christian. Que la vida es corta. Decían. Pero sus ojos decían pecador.
Héctor. En su instituto, oía ecos, padres de alumnos que retiraban a sus hijos de sus clases. Temiendo el contagio. No aguanto más esta ciudad de hipócritas. Me confesó una noche. Mientras cenábamos ensalada de tomate y atún en lata. El lujo de los pobres enamorados. Yo me hundía en el silencio. Como un náufrago que traga agua salada. Fingía normalidad, iba a misa los domingos. Solo para sentarme en el fondo de la catedral y ver a mi familia en los bancos delanteros. Orando por mi conversión. Mi hermano mayor. Javier. Me llamó un día al trabajo, firma el papel. Cristian. No nos hagas esto. Piensa en mamá. Que no duerme. Y yo. Con la voz quebrada. Respondí, Javier. ¿Tú firmarías tu alma por unos naranjos? Colgó sin despedirse. Pero el dolo se acumulaba como polvo en los pulmones. Cada mirada esquiva en el mercado de Verónicas. Cada susurro en la cola del pan en la Plaza de las Flores. Me recordaba que en Murcia. Ser gay no es solo ser diferente, es ser el chivo expiatorio de todas las frustraciones ajenas. Héctor y yo reducíamos nuestras salidas, hacíamos el amor con las cortinas echadas. Susurros en lugar de gemidos. Por miedo a que el vecino devoto nos oyera. Te mereces más. Me decía él. Besándome la sien. Y yo. Con el corazón en un puño. Respondía, tú eres mi más. Fue en una de esas noches de asfixia cuando escribí la segunda carta. Esta vez a mi padre, papá. Tú que luchaste contra la sequía en los campos. ¿Por qué no luchas contra el odio en tu casa? Yo soy tu hijo. No tu vergüenza. La guardé en una caja de zapatos bajo la cama. Junto con la primera. No sabía entonces que llegarían a 145. Pero algo en mí se había despertado, un fuego lento. Como el de las brasas en una barbacoa murciana. Que quema sin llama pero deja cenizas imposibles de ignorar. La presión familiar escalaba como la marea en la costa de la Manga. Mi hermana. Casada con un transportista que olía a gasoil. Me envió un WhatsApp, Cristian. No seas egoísta. La casa es para los nietos. No para tus caprichos. Caprichos. La palabra me revolvió el estómago. Como un trago de anís mal cortado. Respondí con un lo siento. Pero borré el mensaje antes de enviarlo. En cambio, escribí la tercera carta, a ella. Recordándole cómo jugábamos de niñas disfrazadas en el patio. Y cómo yo siempre la defendí de los niños del barrio. Hermana, ¿dónde quedó esa alianza? La cambiaste por el miedo al que dirán. Héctor notaba mi cambio. Estás escribiendo más que nunca. Dijo una mañana. Mientras desayunábamos café con leche y tostadas con aceite. Asentí. Mostrándole la caja, ya 15 cartas. Un fajo que pesaba como plomo. Es mi forma de respirar. Expliqué. Él me besó. Lento y profundo, entonces. ¿Sigue? Pero prométeme que no te consumes solo. Su preocupación era un bálsamo. Pero también un recordatorio, él cargaba su propia cruz. Con colegas que bromeaban sobre el profe marica en la sala de profesores. Un domingo. En la comida familiar obligada. El aire estaba cargado de tormenta. Mi padre sirvió el cordero asado en silencio. Mi madre repartía el vino con manos temblorosas. Cristian.
El abogado dice que podemos ganar si declaras que Carmen no estaba en sus cabales. Soltó Javier, cortando la carne como si fuera mi garganta. Reí. Seco, ganar. Como si esto fuera un partido de fútbol. Mi tío el cura, invitado de honor, intervino con su voz de púlpito: es cuestión de moral. Sobrino. La propiedad es un don de Dios. No para desafiar sus leyes. Leyes. Me tragué la réplica. Pero esa noche. La carta número 20 fue para él, páginas sobre cómo la Iglesia me había salvado y condenado a partes iguales. Citando versículos que hablaban de amor. No de odio. El aislamiento crecía. Amigos de la infancia dejaban de contestar mensajes, en el súper de Consum. La cajera prima lejana me cobraba con una sonrisa forzada. Ánimo con lo de la abuela, dijo una vez. Pero sus ojos decían pecado. Héctor y yo nos convertimos en una isla, noches de cine en el sofá. Con películas de Almodóvar que nos hacían reír y llorar a partes iguales. Mira. Como nosotros. Decía él, señalando a los personajes rotos que se recomponían. Pero el fondo del barril se acercaba. Y yo lo sentía en los huesos. Como el reuma que aquejaba a Carmen en invierno. La gota que colmó el vaso llegó una semana antes del juicio. Mi familia organizó una reunión de reconciliación en la casa del Palmar. Bajo pretexto de limpiar los enseres de Carmen. Fui. Contra mi instinto. Porque mi madre me suplicó por teléfono: ven. Por los viejos tiempos. Al llegar. El patio estaba lleno, tíos. Primos. Hasta la vecina chismosa de la calle de al lado. Me sentaron en la mesa larga. Bajo la pérgola de vid. ¿Y mi padre? ¿Con una copa de vino en la mano? Soltó la bomba: hemos hablado con el abogado. Si renuncias, te damos una parte. Pero nada de escándalos. Y aléjate de ese. De Héctor. Busca ayuda. Hijo. Hay terapias. El mundo se detuvo. Miré alrededor, caras conocidas. Todas con esa piedad falsa. Como lobos disfrazados de corderos. Mi madre asintió. Lágrimas en los ojos: es por tu bien. Cristian. Me levanté. La silla raspando el suelo de baldosa como uñas en una pizarra. ¿Por mi bien? Repetí. La voz un hilo. Vosotros. Que me visteis nacer. Que me bautizasteis. Que me disteis la comunión. ¿Esto es amor? Negarme lo que mi abuela quiso porque amo a un hombre. Mi tío el cura intervino: el amor verdadero es casto. Cristian. El tuyo es confusión. Salí dando un portazo. El sol del mediodía cegándome. El corazón latiendo como un preso escapando. Conduje hasta el puente viejo. Aparcé y me senté en el pretil. Mirando el Segura correr perezoso bajo los arcos de piedra. Lloré como no lo había hecho desde niño. Sollozos que me sacudían el cuerpo entero. Héctor me encontró allí horas después. Alertado por un mensaje mío: ven. No puedo más. Se sentó a mi lado. Sin tocarme. Solo presente. Dime qué quieres hacer. Murmuró. ¿Y yo? Con la voz rota. Respondí: quiero que sepan. Todo. Esa noche. En casa.
Abrí la caja y empecé a sellar las cartas. No todas. Aún no. Pero las primeras, a mi madre. A mi padre. A mis hermanos. Mañana las echaría al buzón de correos. Con remitente claro, Christian. El hijo que os avergüenza. El correo las llevó como un mensajero de la muerte. 2 días después. Las llamadas empezaron, mi madre histérica. ¿Qué has hecho? Hijo. Estas mentiras. Mi padre furioso. Vuelve a casa y habla como hombres. Mis hermanos con amenazas veladas. No nos obligues a ir a los tribunales de verdad. Pero yo no respondí. Me encerré en el piso. Con Héctor a mi lado. Y seguí escribiendo. Cartas a primos lejanos. A vecinos que chismorreaban. Incluso a compañeros de trabajo, relatos crudos de mi vida. De cómo el armario me había asfixiado desde los 16. Cuando besé a un chico en la fiesta de San Fermín y juré guardar el secreto para siempre. No soy una aberración. Escribía. Soy el que os ha perdonado 1000 veces. El que ha callado por amor a vosotros. Murcia. Esa ciudad de contrastes, huertos verdes y barrios grises. Se convirtió en mi escenario involuntario. Las cartas circularon como el viento siroco, alguien las compartía en WhatsApp. Otros las leían en voz alta en las tabernas de la Verónica. Un primo me escribió de vuelta, perdóname. Christian. No sabía que dolía tanto. Una tía. Devota hasta la médula. Me llamó, tu abuela estaría orgullosa. Pero no todos, mi tío el cura me denunció ante el obispo. Hablando del escándalo público. Mi padre dejó un mensaje en el contestador, has matado a tu madre con esto. No vuelvas. Héctor y yo nos refugiamos en rutinas pequeñas, cocinar arroz con conejo en la cocina. Escuchar flamenco en vinilo hasta la madrugada. Follar con la ventana abierta al río. Desafiando al mundo. Eres valiente. Joder. Me decía él. Y yo reía. Amargo, valiente o idiota. Pero por primera vez. Soy yo. El juicio se pospuso, la familia. Dividida. Pidió mediación. Y yo. Con la caja de cartas a medio llenar. Empecé a sentir algo nuevo, no paz. Aún no. Pero un vacío limpio. Como después de una tormenta que barre la suciedad. El backlash llegó en oleadas. En el trabajo. El jefe me llamó a su despacho, Christian. Esto de las cartas. Está afectando al ambiente. Piensa en una excedencia. Asentí. Conteniendo las lágrimas. Y salí a la Vega Baja. Donde los campos de melocotones se extendían como un mar dorado. Me senté bajo un árbol. Escribiendo la carta número 50, a él. Al jefe que me había dado el puesto por lástima familiar. Señor. Usted sabe de números. ¿Pero de sumas emocionales? La mía es déficit por años de silencio. La envié por email. Y renuncié esa misma tarde. Libertad con olor a desempleo. Héctor enfrentó su propia prueba, una reunión con el director del instituto. Donde padres enfurecidos exigían su cabeza. Es un buen profesor. Defendió el director. Pero le sugirió discreción. Esa noche. Llegó a casa con una botella de tinto y ojos rojos, quiero irme. Christian. A Valencia. A donde sea. Aquí nos ahogamos.
Lo abracé. Sintiendo su cuerpo tenso como un arco, dame tiempo. Las cartas están funcionando. Mira. Mi hermana me escribió, ven a cenar. Solo nosotros. Fuimos. Y por primera vez. Hablamos sin barreras, ella admitió su miedo al divorcio si salía el tema. Y yo le conté de Héctor como a una confidente. Un paso pequeño. Pero en el drama de la vida. Los pasos pequeños son los que curan. Las respuestas fluían, una vecina me invitó a un café en su portal. Disculpándose por los chismes, un antiguo amigo de la uni. Ahora en Madrid. Me ofreció contactos para Hobbs. Pero el dolor persistía. Como una muela infectada. Mi padre no llamaba, mi madre mediaba con visitas esporádicas. Trayendo fotos de Carmen y diciendo, ella te querría ver feliz. Y yo escribía. Sin parar, la número 100. A mí mismo. Un espejo de tinta donde me veía no como víctima, sino como superviviente. Llegó el día del turning point. Ese que me rompió en 1000 pedazos para reconstruirme. Era un viernes de octubre. Con el aire cargado de humedad del Segura y el cielo plomizo sobre los tejados de teja árabe. Mi madre apareció en la puerta del piso sin llamar. El rostro demacrado. El pelo gris escapando del moño. Déjame entrar. Suplicó. Y yo. Contra todo instinto. ¿Lo hice? Se sentó en el sofá. Las manos temblando sobre el regazo. Y sacó una de mis cartas, la primera. Arrugada como su piel. ¿Esto? ¿Esto que has escrito? Sobre cómo te sentías solo en tu cuarto de niño. Rezando para cambiar. ¿Es verdad? Asentí. La garganta seca. Héctor estaba en el dormitorio. Dándome espacio. Pero su presencia era un ancla. Todo es verdad. Mamá. Cada palabra. Ella lloró entonces. No con sollozos dramáticos. Sino con un llanto silencioso. Como el de quien ha perdido algo irrecuperable. Tu padre. Él dice que es por la familia. Por el que dirán en el Palmar. Pero yo. Yo te he fallado. Desde que eras pequeño. Vi cómo te mirabas en el espejo. Con esa tristeza que no explicabas. Y callé. Sus palabras me golpearon como un mazazo, no ira. No acusación. Sino confesión. La abracé por primera vez en años. Su cuerpo frágil contra el mío. Y sentí el dolor compartido. Ese lazo roto que sangraba en ambos. Pero el golpe final vino esa misma noche. Mi padre irrumpió en el piso. Ebrio de vino y rabia. Con mi hermano Javier a rastras. Maldito seas. Cristian. Has envenenado a tu madre con tus porquerías. Empujó la puerta. Y Héctor se interpuso. Alto y firme, señor. Cálmese. Esto no se resuelve así. Mi padre lo miró como a un insecto, tú. El causante de todo. Fuera de mi casa. Y entonces. En un arrebato que aún me avergüenza. Grité, es mi casa. Y Héctor es mi vida. ¿Entiendes? Me habéis negado la herencia porque me negáis a mí. Mi padre levantó la mano. Pero Javier lo detuvo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roto solo por la respiración jadeante de todos. Salieron sin más palabras. Dejando un vacío que me dejó postrado en el suelo.
temblando. Héctor me levantó. Me llevó a la cama. Y allí, acurrucados bajo las sábanas, el dolor se volvió entumecimiento. Se acabó, murmuré. He tocado fondo. No dormí, velé la noche mirando el techo agrietado, sintiendo el peso de 145 cartas aún por escribir. Pero sabiendo que una ya había cambiado todo, la que mi madre llevaba en el bolsillo. La que abrió la primera grieta en la muralla familiar. Los días siguientes fueron un limbo gris. No salía del piso, comía a sorbos. Dormía a ratos. Con pesadillas donde mi padre me ahogaba en el Segura. Héctor cuidaba de mí como un enfermero devoto, sopa caliente. Paseos cortos por el malecón al atardecer, donde el río reflejaba los últimos rayos como espejos rotos. Esto pasa, me repetía. Pero yo sentía el vacío como un pozo sin fondo. Llamé a un terapeuta, un tipo discreto de la asociación LGTB en el centro. Y en la primera sesión, solo lloré. Soltando años de pus acumulado, me siento invisible. Como si mi amor me borrara. Mi madre volvió al tercer día. Sola. Con un termo de café y una tarta de almendra casera. Tu padre está mal. No come. No habla. Lee tus cartas a escondidas. Me tendió una. La suya. Con márgenes llenos de anotaciones en su letra menuda. Mamá. ¿Por qué ahora? Pregunté. Ella suspiró. Mirando por la ventana al barrio dormido, porque el silencio duele más que las palabras. Y yo. Quiero ser tu madre de verdad. Hablamos horas. De Carmen. De mi infancia. De cómo ella misma había soñado con escapar de un matrimonio arreglado. Al irse, me besó la frente, ven a casa cuando estés listo. Pero ven cómo eres. Escribí entonces la carta número 101. A mi padre. Pero no la envié. La quemé en el fregadero. Viendo cómo las palabras se retorcían en llamas naranjas, catarsis. No confrontación. Héctor me encontró así. Con las manos negras de hollín, estás renaciendo. Amor. Y por primera vez en semanas. Follamos no por consuelo, sino por deseo puro. Sus cuerpos moviéndose al ritmo del tráfico lejano. Reclamando nuestro espacio en el mundo. El veredicto judicial llegó por correo, la herencia se mantenía. Con ajustes menores por armonía familiar. Pero el verdadero juicio era interno. Mi hermano Miguel. El pequeño. Me visitó con una botella de licor de café, papá quiere verte. Solo vosotros dos. Dudé. Pero fui. En el taller del Palmar. Entre herramientas oxidadas y olor a metal caliente. Mi padre me esperaba sentado en un taburete. Más viejo de lo que recordaba. Siéntate. Gruñó. Hablamos poco, de los limoneros secos por la sequía. De cómo Carmen siempre lo regañaba por trabajar demasiado. Luego. Sin preámbulos, tus cartas. Me hicieron recordar cuando eras crío. Y te caíste del olivo. Te llevé en brazos al médico. Y pensé, este es mi sangre. No la manches con orgullo. Hijo. No fue disculpa plena. Pero era un puente. Salí de allí con el pecho más ligero. El sol de noviembre calentándome la espalda.
El clímax no fue un estallido de fuegos artificiales. Como en las películas americanas que Héctor tanto odia. Fue algo más murciano, crudo, inevitable. Como el calor que sube de la tierra en pleno estío. Llegó 3 días después. En la mediación judicial. En una sala aséptica del Palacio de Justicia de Murcia. Con vistas a la Alameda y el bullicio de la gente ajena a nuestro drama. Estábamos todos, mi familia en un lado de la mesa larga. Yo y Héctor en el otro. Con el mediador, un hombre calvo y neutral, en el centro. Hojeando papeles como si fueran recetas de cocina. Mi padre empezó. Con esa voz de jornalero que no admite réplicas, renuncia. Cristian. La casa es de la familia. No de alguien que vive en pecado. El mediador carraspeó. Pero yo lo corté. Sorprendiéndome a mí mismo con la claridad de mi voz, no. Padre. No renunciaré. No a la herencia de mi abuela. Y no a quien soy. Silencio. Mi madre. Sentada a su lado. Bajó la mirada. Pero mis hermanos se removieron. Incómodos. Héctor me apretó la mano bajo la mesa. Un gesto secreto que me dio fuerzas. Entonces, saqué la caja. No todo eso vendría después. Pero una selección, 20 cartas. Atadas con un lazo rojo como los de las fallas. Leedlas. Dije. Deslizándolas sobre la mesa de roble. No son acusaciones. Son mi verdad. La que he callado por abeitaros. Por no romper lo que creíais perfecto. Mi tío el cura. Que había insistido en venir como consejero moral. Las tomó con dedos enguantados de prejuicio. ¿Qué es esto? Una novela. Pero mi madre ya había abierto una. La suya. Y sus labios se movieron mudos. Leyendo en silencio. El mediador intentó reconducir, señores. Esto es un proceso legal. Pero nadie escuchaba. Mi padre tomó una carta dirigida a él. Y vi como su rostro, surcado de arrugas como surcos en la tierra seca, palidecía. Papá. Tú me enseñaste a labrar la tierra con las manos callosas. Pero has dejado que el odio labre mi corazón. Leyó en voz alta. La voz quebrándose. Dejó caer el papel. Y por primera vez. Vi lágrimas en sus ojos. No de rabia. Sino de algo más profundo, reconocimiento. Yo. ¿No quería esto? Murmuró. Pensé que te protegía. Manteniendo las apariencias. Héctor habló entonces. Su voz calmada como el segura en calma, señor. El amor no mancha. Lo mancha el silencio. Mis hermanos. Mudos hasta entonces. Uno de ellos, el pequeño. Miguel tomó una carta y la leyó de pie, hermano. Jugábamos a indios y vaqueros. Y yo siempre era el valiente. ¿Por qué ahora me ves como el cobarde? Dios. Cristian. Lo siento. El clímax no fue un grito ni un puñetazo, fue esa mesa llena de papeles arrugados. De voces entrecortadas. De miradas que por fin se cruzaban sin escudos. Javier. El mayor. Se levantó y me abrazó. ¿Torpe? Oliendo a colonia barata, hemos sido unos cabrones. Perdóname. Mi tío el cura carraspeó. Pero incluso él murmuró algo sobre reflexionar sobre el Evangelio. El mediador. Atónito.
Propuso un receso. Pero nadie se movió. Mi madre se acercó. Tomó mi mano y la de Héctor. Bienvenido a la familia. Hijo. No fue perfecto, mi padre aún balbuceaba excusas. Pero fue el pico de la montaña. El momento donde el drama se volvió catarsis. Sin fanfarrias. Solo con el tic-tac del reloj en la pared. Salimos a la Alameda. El sol filtrándose entre las palmeras. Y Héctor y yo nos besamos por primera vez en público. Sin mirar atrás. Mi familia nos siguió a distancia. No del todo cómoda. Pero presente. Esa noche. En una cena improvisada en un restaurante de la Trapería, paella y vino de Yecla. Hablamos de todo y de nada, de recetas de Carmen. De planes para el huerto. No se resolvió el mundo. Pero se abrió una puerta. Las cartas restantes las distribuí con cuidado, a la comunidad. A través de un blog local que un primo gestionaba. Donde se volvieron virales en los círculos de Murcia. Recibí correos de desconocidos, gracias por tu valentía. Mi hijo es como tú. Y hoy le diré que lo quiero. Mi tío el cura. En un gesto inesperado. Me envió una nota, he predicado sobre tus palabras. El Señor escucha a los marginados. No era absolución total. Pero era progreso. Héctor y yo empezamos a planear clases de yoga para soltar tensiones. Viajes cortos a la costa de Águilas. Donde el mar Mediterráneo lava pecados sin preguntar. El trabajo nuevo llegó, contable freelance para ONGs LGTB. Y la vida. Por primera vez. Fluía sin presas. Las 145 cartas restantes las envié en oleadas, a la familia extendida. A antiguos amigos que se habían alejado. Incluso a anónimos en foros de Murcia sobre derechos LGTB. Algunas volvieron con insultos garabateados, otras. Con invitaciones a café en la Plaza de las Flores. Mi tío el cura no respondió. Pero oí que dio un sermón sobre el amor que redime en su parroquia. Citando, sin nombrarme, fragmentos de mis palabras. La herencia. Al final. Se repartió la casa para mí. Con una parte para mis hermanos. Y el huerto compartido. No fue victoria total, fue compromiso. Como la vida misma. Héctor y yo nos mudamos a la casa del Palmar. Donde los naranjos florecen en marzo y el patio aún huele a geranios de Carmen. Reformamos la cocina. Pusimos una máquina de escribir en el salón, la misma donde escribí las cartas. Y adoptamos un gato callejero que ronronea en el alféizar. Mi familia viene a comer los domingos, mi padre planta tomates con Héctor. Hablando de historia y de limoneros, mi madre trae dulces y pregunta por nuestros planes. Sin el peso del pasado. No es perfecto, hay silencios. Miradas esquivas. Pero es nuestro. El precio se pagó en sombras, mi padre envejeció de golpe. Con noches de insomnio que lo dejan mirando el techo, mi tío el cura perdió fieles. Murmurando sobre tiempos modernos. Yo. Por mi parte. Llevo cicatrices, desconfianza que asoma en momentos de calma. Pero también una fuerza nueva. Como raíces profundas en tierra árida. Héctor y yo discutimos por primera vez postcartas sobre mudarnos a la capital. Pero lo resolvimos con honestidad. No con silencio. A veces. Al amanecer. Salgo al huerto y recojo una naranja madura. Su piel rugosa bajo mis dedos. La pelo con las uñas. Y el jugo ácido me recuerda que la vida es esto, dulce y amarga. Pero siempre con pulpa. ¿Valió la pena las 145 cartas? Sí.
Porque me devolvieron no solo una herencia, sino mi voz. Y en Murcia, donde el sol quema pero también ilumina, aprendí que el amor verdadero no se niega, se escribe, se envía y espera respuesta. Pero la pregunta que queda, flotando como humo de cigarro en el balcón, es esta: ¿cuántas familias murcianas aún guardan secretos en cajones, esperando una carta que las libere? Yo envié las mías. ¿Y tú?